buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Comenzamos nuestro compromiso diario a esta hora de 8 a 9 de la mañana. Geopolítica para ver todos los acontecimientos más importantes ocurridos en el país y en el resto del mundo, aquí en nuestro país con muchos temas importantes y también una entrevista en el día de hoy con nuestro amigo, el ex vicecanciller y ex viceministro de Planificación, Inocencio García, conocedor de política exterior y todas estos menesteres. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la política exterior de la República Dominicana en esta etapa de la vida, en esta etapa, como decía un profesor, le corregía Sí, uno, ¿no? Etapa, profesor. ¿no? Sí, y bueno era. No, y nunca pudo decir seme. No meses. Ajá. Igual que aquellos que dicen que, mira, érano, íbamos para tal sitio, pero ¿dónde Iba, no diablo es que era, no. íbamos? Tábano, el Sí. pájaro el insecto. Ujú. Pues bien, entonces, ya ustedes saben, geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión. Hoy es miércoles ya, mitad de semana. Sí. Estamos a 9 del mes de diciembre. Le están quedando entonces apenas 22 días a este año, a este mes y al año. Así que estamos para compartir con ustedes y gracias por estar con nosotros. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. En este miércoles, estamos a 9 de diciembre, un día muy especial marcado por grandes acontecimientos en materia judicial y lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Ni tan grande. Sí, para mí sí, yo lo considero muy grande, muy importante. No por el hecho en sí, sino por lo que el simbolismo que significa para la República Dominicana en ese aspecto. Pero bueno, como todos los días, compartir con los amigos televidentes de Geopolítica otro capítulo, en lo que comentaremos y debatiremos sobre temas de interés nacional para la República Dominicana. Así que vamos para Así adelante. es, entonces, vamos bueno, ayer. eh, Anoche, el, el juez, el juez de la atención permanente, Alejandro, José Alejandro Vargas. ¿Qué parecía él ahí dando los consejos de manera pausada? Mucha gente haciéndose gracioso con él. Yo recuerdo, magistrado, algunos de los jueces, de los De la abogados, de los defensa. diputados. Yo recuerdo que usted con esa voz, Eh, cuando, cuando daba 100 canciones y 1 millón de recuerdos, y él riendo. Él sabe que está hablando disparate porque no, ese no era el programa de él, era Serenata Continental. Pero bueno, eso termina la audiencia, termina las exposiciones. Entonces él se, se retira, pero no se retira de liberar, sino que allá en el estrado se monta ceremonioso, jeje. un padre dando consejos, mire, esto, lo otro, y fulano de tal
por ejemplo, hizo esto, aquello, y entonces, bla, bla, bla. Y uno dijo, bueno, pues el juez no va a creer lo que dice esa persona. Cuando él mencionó a esa persona y dijo, el juez no puede creer, ya sabía que iba para la prisión. Y así por el estilo, con esa forma, con esa forma tan propia de un sermón, en vez de un estrado, Una misa. parecía una misa. O sea que, no, es un estilo. En Estados Unidos también hay jueces que se comportan así. De alguna Después manera de, le suaviza la sentencia, dice, pero ¿por después de qué escuchar hiciste eso? sí, después de escuchar el veredicto del jurado, entonces el juez se pone, el jurado declara inocente o culpable. Cuando declara culpable, la sentencia, quien la aplica es el juez. Y el juez agarra y se pone a darle consejos a la persona. Mira que la vida es así, de esta y tal manera. La persona a veces comete errores, tiene problemas, hace cosas que no la piensa. Entonces la ley trata de encaminarlo de llevarlo por el mejor camino. El tribunal la corte, ya no es el tribunal, la corte va a tomar una decisión, pero no lo entienda que es para el bien, para el mal suyo, sino para el bien, y le mete cadena perpetua. ¿Tú te imaginas? No, eso es un Después de, abuso. después de toda esa ceremonia y esos consejos, y le mete cadena perpetua. Y Y no va además así. le agrega algo. Porque a veces cadena perpetua con libertad condicional a los 20 años, el comité de revisión de libertad, el comité de libertad condicional revisa si la persona ha tenido una buena conducta, si ya no representa un peligro, pero cuando el juez dice, después de aconsejarle todo como si fuera su abuelo, ni siquiera su papá, cadena perpetua sin posibilidad de Irrevocable. libertad condicional. Te va a morir, Bueno, te va a morir ahí en esas cuatro paredes. ese no es el caso para lo que Alejandro Vargas le leyó su sermón anoche, sino que es diferente, pero Es tiene un diferente, pero es símbolo, lo mismo. tiene un simbolismo importante para la República Dominicana. Mucha gente, antes de entrar en los detalles, criticó muy duro el hecho cierto de lo maratónico que fue las medidas de coerción, que es un proceso suave, lento, para conocer los arraigos de las personas, para que la defensa pueda demostrar que ellos no se van a retrotraer del proceso y que pueden enfrentar las acusaciones en libertad. De eso se trata la medida de coerción. Y el Ministerio Público va a tratar de concientizar al juez de que ellos son un peligro, que pueden seguir dañando las pruebas y la posibilidad del entramado que tienen se constituye un peligro, por eso deben estar en prisión. De eso se trata. Sin embargo, yo pienso que la argumentación vista en el escenario a mí me parecen importantes y necesarias por lo siguiente. Es que en República Dominicana hay una cultura de creer que el que va a una institución pública tiene el derecho de hacer lo que quiera con los bienes. Y ese tinglado que lo prohibía la ley antes de ahora, sin embargo, se convirtió en una cultura suavemente sin que la gente tuviera reparo en hacerlo. Simplemente ahora hay una intención del Ministerio Público y dice, no, por eso no se hace. Eso está prohibido en República Dominicana. Las leyes lo prohíben para que sirva para el que lo hizo anteriormente, pero también para el futuro. Yo Porque vivo ahí, ¿eh? Aquí hay muchos yo vivo, Alexis Medina. yo Hay vivo, miles de pequeños pero, Alexis Medina.
pero usted sabe que usted no podía hacer eso. Usted no podía transar con el Estado porque usted es hermano del presidente de la Hermano República. del presidente, Usted lo pero venga acá. sabía. Y a Magali Medina le dijo, pero usted sabía que no podía, que su hermano no podía negociar en un lugar donde estaba usted, que Y además era y presidente de la más duro República. todavía, más duro le dijo a Magali, Magali y Fernando, yo no tengo por qué dudar que ustedes, eh, siendo los administradores, ¿verdad? Los principales ejecutivos de esa institución, pueden negociar con el hermano del presidente, ¿verdad? Dándoles privilegios. Y segundo, yo no dudo tampoco que el dinero que usted le hayan dado a su hermana también era para repartirse para usted, sea también para usted. Yo no lo dudo. Sí, sí, dijo eso. Porque ¿con qué derecho usted tiene que dar lo que no le pertenece? De manera así, de manera abierta. Tal como se lo dijo a Pagán. Entonces, para mí fue emblemático, por el simbolismo de poner al desnudo una práctica común en República Dominicana. Porque no solamente hay eh, funcionarios, no presidentes, que su familia, sus hermanos también negociaban con la secretaría, con el ministerio que ellos dirigieron. Es más, ellos mismos montaban sus empresas al servicio se servían ellos mismos a través de terceros y tetaperos, a través de terceros, en ese mismo tinglado societario mafioso. Entonces, eso viene montado hace años en República Dominicana. Y yo creo que ese es el mensaje más importante. Eso es lo más importante. A uno le dice, por ejemplo, pero ¿y por qué usted está tratando de ingresar? Inocencia, parece que tiene problemas. Pero usted, si usted fue a negociar con Alechi Medina y no hizo negocio, Eh, ¿por qué usted se queda con ese fusil? ¿Por qué usted se queda con ese fusil? Si usted no es guardia, usted no es un negocio, entonces yo no puedo permitir que usted vaya para la calle. no, Yo no puedo permitir que usted vaya a la calle. Pa, 3 meses de prisión. Le dice a Pagán, tonto, ni siquiera tonto útil, sino no, tonto no, inútil. a Pagán no, al otro, no da ni para tonto útil. Ah, no, no, Al doctor aquí, Hidalgo. sí, hay algo, sí. Dejarse engañar vulgarmente y además no servirle al tinglado. No tener ningún beneficio, además. Oh, pero venga acá. Así vulgarmente, no, hagan lo que ustedes quieran aquí, yo no nada. Oye, pero venga Sí, acá. ajá. Pero no, Le- pero Pagan era el más guapo, dice el juez. Eso lo podía todo. Sí, lo podía todo. Dice, ah, por Tiene, ejemplo, mire, mire, hubo alguien, hubo alguien que no participó en eso. claro, no quiso, no me meten en esa a mí, No, no. no, no, dijo, Chanel Rosa. Eh, Chanel Rosa dijo, no, 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 conmigo no. Ah, pero fueron donde pagar porque pagar si era un apretado. Eso tenía que ser para usted beneficiarse, ingeniero Pagán. Yo no puedo, claro, el juez no puede dudar de eso. Y al Christopher le dice, yo creo usted lo que te dice, usted es un funcionario muy eficiente, incluso le ahorró le muchísimo libró al dinero Estado muchísimo al más. Estado. Ah, ¿y por qué usted no fue tan eficiente para saber que el Ministerio Público ha comprobado que equipamientos de hospitales que usted tenía que supervisar no llegaron a los hospitales? Ahí falló su eficiencia. 3 meses también. Por cierto, lo de los Eso tres es meses, eso fue de la eso es medida, partidita. eso es medida de un año, no es 3 meses. ¿Por Oh, qué? pero eso lo van a ir revisando. Claro, por eso lo que pasa es que la ley es clara, ¿verdad? Cada 3 meses tú tienes derecho a pedir una revisión. Ya el otro juez, ¿verdad? Puede decidir si tú sigues en prisión o si te da la libertad condicional, dependiendo en ese momento de cómo vaya el proceso. ¿Sí? Pero mientras Sí. tanto, de aquí a los 3 meses no hay forma. Estarán ahí presos. Yo sé que Tremendo. mañana empezarán a enfermarse. Y es verdad que hay gente de mucha edad y con condiciones de mucha debilidad en términos de salud. Es evidente, pero ya, ya el escarmiento está dado. Y es una pena que sea con sus, con su, con su,
con prisión para algunos, porque al final de cuentas nadie debe sentir placer porque otro esté sufriendo. Pero carajo, la sociedad dominicana no puede seguir permitiendo que este manto de impunidad y corrupción, que está instaurado hasta en los huesos del que administra la función pública en este país, y más aún, hermano Nelson y amigos televidentes de Geopolítica que nos ven, la manera más expedita para enriquecerse y engañar al Estado no está en la administración per se del dinero. Aprendamos esa operación, no, está en desde tu institución permitir que engañen al Estado, porque ellos permitían ese. Tú debes permitir que Alexis lo engañara, pero como Alexis hay cientos de personas que va a hacer negocio con el Estado para engañarlo. Claro, y se lo Porque permite el funcionario. porque tienen un cómplice. Claro, el funcionario en este caso se convierte en cómplice para eso. Entonces, Tienen un recibe cómplice. dinero. Y eso lo paga la Yo siempre, sociedad. Claro, yo siempre he dicho, el Estado Dominicano está conformado de tal manera, los controles, que sí. no hay forma de que un peso que ingrese a las arcas públicas, alguien se lo pueda llevar No, sin dejar no huella. puede, no Por puede. consiguiente, la gente que le roba al Estado no es por ahí, porque para tú sacar un cheque No. en el Estado, y ahora, una, Y es una, fácil. ahora una transferencia, una cosa, tiene que meter 25 papeles y pasar porque sé cuántas manos. Ese no es el problema. El problema Claro está que no. en armar tinglado como el de Alessi. Claro. Ahí es que está el asunto. Y yo, claro. Oye, ¿cuál es el mecanismo? Comprobado ahí por el Ministerio Público. Eso es lo más importante de todo. Oye, el mecanismo, ¿eh? Licitaciones amañadas. Claro. Ahí Primer empieza. engaño. Sobreprecio. Claro. Mando. Y no entregarlo el equipamiento. ¿Y cómo se paga? ¿Y cómo paga el pueblo eso? En la deficiencia de la obra. Oh, pues Porque dicen claro. una cosa, yo te certifico una cosa, por lo que tú lleves otra. O no Y como lleva yo estoy nada. encargado de, sí, como yo estoy encargado de supervisar, yo digo que sí, que es verdad. Entonces yo daño al Estado, como yo, es una frase clave que yo quisiera poderla llevar a todo el país dominicano. Nadie daña al Estado por placer. Si usted lo daña es porque usted está recibiendo beneficios de ese engaño, Eso pura y es así. simple. Y oiga más bien, que más claro, ¿por qué todas las obras de República Dominicana hay que ponerle adenda, adenda, adenda y sobre adenda? Y Ah, el pero ve, Congreso lo aprueba. ¿Por qué lo aprueba el ese, Congreso las adendas? ese es el melado de Mirella. Pregúnteme por qué el Congreso Dominicano aprueba todas las adendas que le mandan. ¿Por qué? El concierto. El Ah, concierto. bueno, es también complicidad del Congreso también en materia de Pero, corrupción. pero es, pero es materia general, es el Estado, no el Congreso, no el gobierno del Claro, Estado, el Estado pero completo, esa donde hay es peor, demasiados pero componentes y es demasiadas. peor para ellos porque ellos tienen el órgano contralor en sus manos. Corresponde al Así. Congreso controlar la administración pública, al Poder Ejecutivo. Así es, vamos a la pausa y cuando regresemos a hacer el programa ya, el resto del programa completo, con nuestro amigo Inocencio García, que ya está en pantalla, tenía algunas dificultades para ingresar a la Eh, plataforma, pero ya. Inocencio es un hombre de este siglo, ¿eh? No hay que pensar ah, que es un hombre por eso tan pronto le buscó la vuelta y ahí está el amigo Inocencio García. Vamos a la pausa ahí rapidito y venimos a conversar largamente con Inocencio el resto del programa. ¿Cómo está Inocencio? Muy bien, ¿y tú? Sigue disfrutando de EN Televisión, ahora y siempre, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en Geopolítica y ya estamos con la grata compañía de Inocencio García, un
técnico calificado de la República Dominicana en su última gestión en el Estado, de la cual renunció, el Sí, viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿verdad, Inocencio? De cooperación internacional, de sí. cooperación. De Operación Internacional. Ya había sido también funcionario importante de Cancillería Así es. y Como embajador de asuntos embajador haitianos. de Asuntos Sí, Haitianos, que es una función bastante importante y muy, muy delicada, porque da la casualidad que Haití es el único país con el cual nosotros tenemos frontera terrestre. así Tenemos es. frontera marítima con otros países, Sí, Con Puerto medio marítima, Suramérica. con el pero Caribe, terrestre solamente con Haití. O sea, asuntos haitianos siempre ha sido una función muy importante, que en muchas ocasiones se le ha tenido a menos, porque como se ha tenido a menos en muchas ocasiones también, la propia relaci- las propias relaciones con Haití. Pero bien, entonces, eh, yo quisiera comenzar justamente por ahí, Inocencio, por las relaciones con Haití, porque ha habido siempre ha habido altas y bajas, y recientemente el canciller Roberto Álvarez ha estado en intercambio con su par haitiano, que incluso estuvo aquí el haitiano, como tratando de dinamizar esas relaciones, pero que no sé, como que nunca se enganchan en cuestiones concretas, ¿no? ¿Cuál es el problema, Inocencio? bueno, darle Formalmente, primero buenos días. buenos días muchas gracias, Nelson y Leandro, por la invitación, porque yo creo que este tema que tú acabas de plantear es muy importante siempre lo es, lo será y lo ha sido, que son las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití. Tú decías que no sabes, que como que no cuaja, ¿no? Finalmente, por más esfuerzo que hagamos, y yo voy a partir del siguiente presupuesto de un intelectual haitiano, Sober Pierre Etienne, que tiene, es un escritor importante, era un militante político de la Organización del Pueblo en Lucha de Gerald Piechard cuando se dividió la plataforma Lavalas, ¿no? Que Ajá. finalmente quedó en manos de Aristide, la famille Lavalas. Bueno, pues Robespierre tiene en su libro Miseria de la Democracia en Haití, señala que eh, Haití tiene una crisis estructural, permanente y recurrente. Esa es la explicación de por qué las relaciones bilaterales entre los dos países son muy inestables, ¿no? Eh, Haití, nosotros, sabe que Preval y el presidente Balaguer en marzo del 2013 se pusieron de acuerdo y establecieron la Comisión Mixta Bilateral. ¿Mm? Y yo que tuve como embajador encargado de la División de Relaciones con Haití en la Cancillería 2004-2007, me di cuenta que en las reuniones que se hacían, bueno, eran básicamente enunciados, ¿no? Y entonces por eso propuse, y así se ocurrió, la creación de una secretaría para la parte dominicana de la Comisión Mixta Bilateral. Y el presidente Leonel Fernández efectivamente lo hizo por decreto. Y entonces a la vez el gobierno dominicano, presidido por el presidente Leonel Fernández, lo sugirió al presidente Preval, ¿no? Y un año después el presidente Preval emitió un decreto similar
para ver si esas relaciones podían, a través de la Comisión Mixta Bilateral, que ahora veo que los dos cancilleres acaban en un acuerdo de renovación, ¿no? Acaban de acordar de la reactivación de la Comisión Mixta Bilateral. Por Pero enésima ¿cuál es? vez. Sí, por enésima vez. Pero ¿cuál es el problema de disfuncionalidad de las relaciones bilaterales a partir de la Comisión Mixta Bilateral? Bueno, es que Haití no tiene respuesta institucional, y mucho menos ahora. O sea, Haití tiene, después de la llamada transición que no ha ocurrido, de la dictadura a la democracia con la constitución del 29 de marzo de 1987, que es la actual constitución. Haití no, como todos sabemos, Haití no ha podido hacer esa transición a la democracia y en consecuencia no ha podido tampoco estabilizar sus instituciones. La MINUSTAH, la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, duró 13 años y si se puede decir de algún logro de esa, de esa enésima visión también por parte de Naciones Unidas, son muy poco, quizás una estabilización primaria en los primeros años, pero definitivamente la MINUSTAH dejó a Haití, bueno, con un intento de una policía más institucionalizada, pero finalmente Haití empeoró sus condiciones económicas, sociales e institucionales, ¿no? No por la MINUSTAH, sino por la élite haitiana, que no acaba de responsabilizarse de que ellos tengan una funcionalidad de un Estado que le permita tener unas relaciones bilaterales con República Dominicana de manera estable, ¿no? Cuando, por ejemplo, los actores internacionales de cooperación iban a visitarme en la Cancillería para tratar el tema, yo le decía, miren, y para fortalecer la Comisión Mixta Bilateral, yo le decía, miren, yo le sugiero lo siguiente, a la Unión Europea fundamentalmente: creen una oficina que ustedes puedan ayudar a Haití a sostener con técnicos de alta calificación, que Haití lo tiene, y con nosotros no se preocupen, porque nosotros podemos resolver eso como República Dominicana, porque no habría necesidad. Quizá todos los recursos de cooperación en ese aspecto deberían irse para conformar una oficina que estuviese compuesta por técnicos de alta calificación haitianos, que fuese dependiente del Ministerio de la Planificación y la Cooperación Externa de Haití, y que haya una permanencia no importa el gobierno que pase en Haití, que haya una permanencia de esa oficina para que las relaciones bilaterales entre la República Dominicana o inclusive los proyectos de carácter bilateral con los que nos ha ayudado la Unión Europea puedan ser sostenibles. O sea, el problema está no en el caso, no en la parte dominicana. El problema está en la debilidad de las instituciones haitianas, y yo creo que ahora la situación es más delicada porque a principio de este año ya perimió es decir, ya Haití no tiene parlamento. Ya el gobierno del presidente Jovenel Moïse está gobernando por decreto. Y entonces de parte de los problemas con la oposición es que el presidente Jovenel Moïse quiere, que yo creo que inclusive si se ponen de acuerdo, yo creo que sería muy bien que lo hiciesen, y es la modificación de esa constitución del 29 de marzo de 1987, porque quiero hacerle una anécdota. Después del terremoto del año 2010, del 12 de enero
del 2010, el ex primer ministro Yamás Berriz visitó al ministro de Economía, o sea, lo invitó al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el actual presidente interino del PLD, como reciprocando la invitación que le hizo el ex primer ministro Yamás Berriz en el gobierno del presidente Preval al entonces ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Dimitri Clemontage. Ese encuentro se hizo en el Ministerio de Economía y recuerdo que el presidente Leonel Fernández se trasladó desde Palacio a pie hacia el Ministerio de Economía en el bloque B, y una de las cosas que con la diplomacia que le caracteriza al presidente Leonel Fernández, le señalaba al ex primer ministro, en ese primer momento, primer ministro Yamás Berriz, era que esa constitución era muy compleja, y le puso el ejemplo de la dificultad que tiene Francia, que tiene un sistema igual que el de Haití, semiparlamentario y semipresidencial, y él decía, si en Haití hay problemas de cohabitación, imaginémonos entonces qué le ocurrirá a Haití, precisamente porque el régimen parlamentario no es un régimen estrictamente, no es un régimen estrictamente político, sino que es un sistema cultural. Y Haití no está en condiciones para tener un régimen semiparlamentario y semipresidencial que tiene, déjenme decirle, son tres gobiernos. El presidente, el primer ministro y el parlamento. Y resulta que ahora no hay parlamento, pero eso viene desde los gobiernos del presidente Preval, que, por ejemplo, en enero del 99, estando yo en la Embajada Dominicana en Haití, como primer secretario de la embajada, en la 42 legislatura no pudo establecerse precisamente porque perimió lo que está ocurriendo ahora en el 2020. Estamos hablando de 1999. Entonces, ¿qué yo diría para cerrar aquí en este tema? ¿Qué yo diría con respecto a las relaciones bilaterales? Es que nosotros, el Estado Dominicano tiene que darse cuenta que Haití no tiene capacidades. Eso no quiere decir que no hagamos el esfuerzo de buscar vías de solución a los ingentes problemas geopolíticos que tenemos a nivel insular, como es el tema del delito transnacional, el tema migratorio, el tema medioambiental, el tema fito y zoosanitario, en fin, pero que que el Estado Dominicano, sus élites se den cuenta que Haití no tiene capacidad para sostener los acuerdos que ella adopta con la República Dominicana o con cualquier país a nivel del concierto de las naciones que conforman las Naciones Unidas. Es decir, que ese debe ser parámetro de política exterior desde que adopte la República Dominicana. Y repito, no estoy diciendo que no haya buena voluntad, que no haya vecindad, sino que hay objetivamente problemas estructurales, y es que Haití no tiene capacidad para dar respuesta institucional a los acuerdos que adopta en sus relaciones con otros estados. Mira, Inocencio, buenos días. Primero, una radiografía, ¿eh? Perdón. Primero quiero una radiografía ahí con Inocencio. No, Inocencio, primero lo quiero felicitar porque se nota que tiene un gran conocimiento sobre el tema. Y dos notas al margen. Primero, Gerald Piechar, como tú dices, que fue un gran amigo de la República Dominicana. Así es. Tipo con una visión política fuera de serie. Lamentablemente ya fallecido. Fue el ideólogo de ese grupo, La Balaz. Segundo, que la MINUSTAH en sus 13 años en Haití ha dejado un problema importante que quizás no se menciona, que
pues cantidad inmensa de muchachos en Haití que andan sueltos allá blanquitos. Así es, así Un es. grave Bueno, pero problema. no, Segundo, mulato, mulato. no, y tercero, y es lo más Y pues no, importante, mulato. es que el problema de la falta de institucionalidad en Haití, parte de esa consecuencia la pagamos nosotros, República Dominicana, por la cercanía que tenemos. Entonces se constituye un gran problema para nosotros que por años y años no lo hemos encarado con la fuerza y la presteza que merece que se trate. Y siempre son paños tibios, cuestiones muy simples para el problema tan grande. Y en perspectiva, ¿cuál podría ser la solución a este problema? No de manera coyuntural para utilizar a Haití como cortina de humo cada vez que hay un problema aquí interno, nos agarramos de Haití. ¿Para eso qué sirve el problema haitiano? No para enfrentarlo, porque no lo hemos enfrentado con la dureza que merece. Tu visión en perspectiva, no para ayer, porque no puede resolverse por un problema que tiene cientos de años, no puede resolverse en 2 semanas ni entre ningún año, pero tiene que existir un plan que vaya por pasos, de manera firme, hacia una solución de por lo menos de los grandes problemas. Sí, mira, por ejemplo, vamos con el aspecto migratorio, que es el aspecto eh, que de mayor tensión en las relaciones entre los dos estados, ¿no? Eh, en definitiva, nosotros, nosotros tenemos una ley, que es la 28504, y tenemos un reglamento, ¿no? De esa ley. Eh, pero ninguna ley puede ser efectiva si tú no pones en funcionamiento de manera activa, consistente, los mecanismos para que esa ley pueda ser, o sea, las políticas inclusive asociadas. ¿Y cuál es una de esas políticas para el tema migratorio? Bueno, pero nosotros le damos mucha vuelta, pero no es tan difícil. ¿En qué sentido? En el sentido de que ¿dónde se ubica esa inmigración haitiana? Que déjenme decirle, no es una inmigración normal. Yo que conozco, porque estuve también en la embajada, yo diría que es una mudanza de familias enteras de Haití hacia la República Dominicana. Es decir, no es un fenómeno normal. Y el que lo quiera enfocar como fenómeno normal y nos plantee que debemos tener las mejores prácticas internacionales, que es un concepto muy sugerente, pero el caso dominicano en materia de la inmigración con Haití es un caso de alta excepcionalidad en lo que tiene que ver con ese fenómeno. Entonces yo diría lo siguiente, vamos a las soluciones. ¿Dónde están ubicados en su mayoría, dónde está ubicada en su mayoría esa inmigración? Bueno, está en la construcción, está en agricultura, está en turismo y lamentablemente está engrosando la informalidad laboral, ¿verdad? Que ha desplazado la informalidad de los dominicanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por los sectores que contribuyen de manera más significativa al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Empecemos por la construcción y la agricultura como piloto. Entonces, bueno, yo empezaría por la construcción porque tú tienes ahí a un sector en materia laboral cautivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú tienes a esos trabajadores en un edificio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué debe hacer una buena práctica? Es que el empresario de la construcción, ese sector, sea el responsable junto con el Estado, y el Estado imponiendo su autoridad mediante la ley, de que tú no puedes tener a un solo inmigrante irregular
como se le quiere llamar, sino es ilegal. Lo de irregular son las transiciones conceptuales que se van desarrollando en el sistema internacional Los para eufemismos. los eufemismos, para irle quitando fuerza a los estados para que efectivamente llamen las cosas como se deben llamar. Eso es una inmigración ilegal, como la tienen, como la definen en Estados Unidos, etcétera, ¿no? A los inmigrantes ilegales. Y lógicamente esa ilegalidad luego se convierte en una irregularidad, es decir, que no hay que sustituir el de ilegal por irregular, son consustanciales. Entonces, Inocencio, bueno, entonces, antes que antes cómo de, tú, perdón, perdón, Nelson, antes de seguir, o subir un poquito, trata de subir ¿cómo es? Un poco la pantalla, que la eche para para atrás. que La deje un poco. Sí, Ahí, así. ahí. Perfectamente ahí. Ok, perfecto. Bueno, el hecho es que, ok, ahí sí. el hecho es, hablando de soluciones, que nosotros no debemos en este siglo tan incierto, en este sistema internacional tan incierto, que ya expertos le llaman que no hay orden internacional, sino desorden internacional, seguir con ese desorden migratorio. Y entonces, en consecuencia, el gobierno, que es el que tiene el control ahora, el gobierno del PRM, el presidente Luis Abinader, debería encaminar con esos sectores eh, eh, y que nosotros apliquemos la ley de manera estricta, y es simplemente que no podemos negociar comercio y rentabilidad por soberanía, y no podemos negociar comercio y rentabilidad de sectores económicos por el impacto de carácter social, eh, eh, económico, porque resulta que esa población, hay que decirlo, ha desplazado a la población, a la población económicamente activa, la PEA dominicana. En consecuencia, No sé. nosotros no podemos seguir con la fórmula de apropiación de los beneficios y socialización de los costos. Es decir, la socialización de Inocencio. los costos para el Estado dominicano y fundamentalmente para el pueblo dominicano, y, eh, y la apropiación de los beneficios de sectores que se están aprovechando de esa inmigración ilegal, y que a su vez, déjenme decirle, eso nos complica a nivel internacional, porque entonces resulta, dicen que nosotros estamos violando los derechos humanos, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de las parturientas haitianas. Yo propuse, también le sugerí a los actores internacionales en Cancillería cuando me visitaban la siguiente fórmula: construir hospitales en la zona fronteriza haitiana, ¿no? Oigan la fórmula. Y luego que esos hospitales se crearon un fondo de sostenibilidad durante un tiempo para que esos hospitales en la zona fronteriza haitiana pudiesen funcionar en un tiempo determinado, y que el personal auxiliar de esos hospitales o centros hospitalarios de la zona fronteriza del lado haitiano puedan venir a capacitarse, por ejemplo, al Jaime Mota de Barahona, como parte de nuestra cooperación, al José Melenciano de la provincia de Independencia, que está en Jimaní, y al José María Cabral Ibáez de Santiago. Esa sería nuestra contribución. Y otro aspecto que señalé es que los dos gobiernos, los dos estados se pongan de acuerdo para que los estudiantes haitianos que estudian medicina en la República Dominicana
las universidades dominicanas les reconociesen su pasantía en esos hospitales o centros hospitalarios haitianos que se construyen en la zona fronteriza. Y resolveríamos un gravísimo problema. Primero, nosotros disminuiríamos de manera considerable el impacto que está teniendo las parturientas haitianas en en el presupuesto de salud en la República Dominicana, que es altísimo, y estaríamos resolviendo también un problema de derechos humanos. Es decir, evitaríamos el tráfico, ¿no? Evitaríamos el tráfico y resulta que por el tráfico, entonces la República Dominicana es condenada. Cuando la República Dominicana, sin un acuerdo entre los dos estados, déjeme decirle, esas parturientas haitianas vienen sin un acuerdo entre los dos estados de que vengan a parir a la República Dominicana. Porque ese es un problema humano que traspasa hasta las leyes. Un problema humano. Resolvería, Fundamental. exacto, resolvería otro problema, Inocencio, pero quiero que pasemos en los minutos que nos quedan al tema de las relaciones con los Estados Unidos y China, pero resolveríamos un problema. Al nacer en un hospital en la zona fronteriza de aquel lado haitiano, no se podía alegar que tienen derecho de ciudadanía porque nacieron en este lado del territorio. Ahí Sí, resolveríamos también ese problema. no, es que resolveríamos problemas de carácter presupuestario, resolveríamos de carácter de derechos humanos y resolveríamos problemas de la imagen de la política exterior dominicana respecto a ese problema, porque resulta que desde hace ya décadas ese no es un tema bilateral, sino que eso está en la agenda internacional. Y al estar en la agenda internacional, a nosotros nos afecta de manera considerable en la imagen de República del país, ¿no? Pero hay otro aspecto, y es de que del fenómeno que es que simplemente se utiliza para hacerle daño a la República Dominicana, y es el tema de la denominada apatridia. Aún pariendo en la República Dominicana no hay apatridia. ¿Por qué? Porque la Constitución haitiana en su artículo 11 señala que todo hijo ya sea de padre o madres haitianos, son haitianos, donde quiera que nazcan. ¿Y aquí en la República Dominicana se aplica la Constitución haitiana o la dominicana? La dominicana, y resulta entonces que no puede, tenemos... ese es un argumento que no cabe, Inocencio. Bueno, pero es porque parte... eso no puede ser, porque aquí no manda la haitiana, aquí manda la dominicana. Pero que es parte de pero que la de aquí les prohíbe. No, la de aquí dice que el que nace aquí es dominicano. Pero no, además otra cosa. Claro. No es así, Leandro. No es así. Claro que, pero totalmente. Esa discusión es muy vieja. El ius soli, Leandro, y el ius sanguine tiene condicionalidades, ¿no? Pero además hay otra cosa. Nosotros tenemos el libro de extranjería en los hospitales. Es decir, que cuando nace un niño extranjero, en este caso haitiano, se registra en ese libro de extranjería. Pero además lo siguiente, lo que yo le proponía, le sugería a los organismos internacionales, y es que pudiesen fortalecer las áreas consulares haitianas precisamente para que ellos registren a esos nacionales, ¿no? Sí. Es decir, que nosotros ahí con esas medidas nos evitaríamos un tema tan importante como es el tema de la imagen internacional, ¿no? Porque resulta que los organismos internacionales, ya sea, es decir, los organismos de financiación multilateral, condicionan determinadas ayudas a que tú observe el cumplimiento de temas de derechos humanos, ¿no? Entonces, esas son las vías. Entonces yo diría lo siguiente, que el gobierno dominicano se siente
pero no solo para escuchar, sino para ponerse de acuerdo para aplicar medidas tanto en el sector agrícola como en el sector construcción, Ahí ya lo dijiste. como el Ese sector es turismo, ese es el para problema. aplicar de manera rigurosa la ley. Y Miren, tú vas aquí acá en las hay, empresas, Inocencio. Es que tú sí, mencionas de tres aspectos, que el empresariado de la construcción aquí depende un por ciento demasiado alto de la mano de obra haitiana, al igual que miren, en el campo. miren este libro. Este libro se llama Gobernanza de la Migración Laboral en la República Dominicana. Eh, Voy a poner un caso extremo, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita, desde, desde, desde la década del 80, empezó a incorporar migración extranjera porque la PEA de Arabia Saudita no tenía posibilidades de llenar las vacantes de empleo por el tema del desarrollo de la industria petrolera. Pero el que se dio cuenta el gobierno de Arabia Saudita, que la población, que el país se le estaba llenando y áreas estratégicas estaban siendo dominadas por extranjeros, ¿no? Es decir, se pusieron entonces de acuerdo con los empresarios y dijeron, bueno, no, vamos a, claro está ello, con todo el dinero del mundo, vamos a subsidiar a empleadores, a empresas, para que contraten a la población local, porque se dieron cuenta de un problema de carácter estratégico, ¿no? Y entonces ya establecieron una norma que fue primero la CAFALA y luego la NITACAP, y con la NITACAP empezó el proceso de desmonte de esa población extranjera que tenía más del 80% de las áreas de construcción y otras áreas, porque la población saudita se encontraba solo en las áreas de humanidades y de ciencias sociales que se iba al gobierno, pero la parte de infraestructural la tenía población extranjera. Bueno, pues déjenme decirle, eso es lo que nosotros debemos emprender, porque nosotros tenemos durante años violando la ley que indica la laboral, que es un 80-20. Sí, eso pasó en la historia. Sí. Y eso lamentablemente, entonces si nosotros no aplicamos internamente nuestro marco constitucional y legal, entonces nosotros no podemos exigir que a nivel de la comunidad internacional se nos tenga el respeto que cada estado, y más un estado pequeño, en una condición geopolítica insular compleja, y una condición geopolítica insular compleja, ahora en el marco de una geopolítica global súper compleja como la que nosotros estamos Súper viviendo. compleja. Déjalo ahí, pues se nos acabó el tiempo. Te voy a Qué comprometer, pena, hombre. te Sí, vamos a hombre. comprometer, porque el tema haitiano es tan apasionante y Inocencio lo maneja tan bien que se tomó todo el tiempo explicando una complejidad que mucha gente no entiende. Te voy a comprometer, Inocencio, ¿cómo está tu agenda para el próximo miércoles? Sí, mono, muy bien. Yo con mucho gusto, Leandro y El, mi- Nelson. el- el miércoles para que hablemos Yo creo que sí, quedamos de cojos. esa complejidad, Hay de que esa tocar los fondos, complejidad, Nelson. Hay que tocar los fondos. de esa El problema complejidad es de la la nueva. economía dominicana. Yo te quiero preguntar, No, no, porque tenemos que, bueno, está se bien, acabó, se se acabó el acabó. tiempo, pero la complejidad de las relaciones, el nuevo marco de las relaciones internacionales de la República Dominicana se va a tomar también el próximo programa que hagamos con Inocencio García. Gracias, Entonces Inocencio. no quiso tocar el Gracias, tema. gracias a ustedes. Él Muchas no quiso gracias. tocar el tema de China, no quiso. Me dio la No, No, vuelta. no, el que no hay miércoles, el miércoles. tiempo. El Eso es lo miércoles. chismoso. Vamos, el miércoles, gracias, Inocencio.